En un México de antes, donde la vida no era fácil pero la mesa nunca se quedaba vacía, las cocinas guardaban historias que hoy casi nadie cuenta. No había lujos, no había ingredientes de sobra, pero sí había algo que hacía toda la diferencia, el ingenio de nuestros abuelitos. Ellos sabían cómo transformar lo poco en suficiente, cómo hacer rendir una sola olla para alimentar a toda la familia, y cómo convertir la necesidad en tradición. Eran tiempos donde el fuego se encendía desde temprano, donde el aroma de un guiso sencillo llenaba la casa, y donde cada cucharada llevaba esfuerzo, cariño y una lección de vida. Porque no se trataba solo de cocinar, se trataba de cuidar, de compartir y de salir adelante, incluso cuando no había casi nada. Hoy, todo eso se está perdiendo poco a poco. No porque esos guisados hayan dejado de ser buenos, sino porque quienes realmente sabían hacerlos, ya no pueden como antes. Y con ellos, se nos escapa un pedazo de ese México fuerte, humilde y sabio que aprendió a sobrevivir con dignidad. Este no es solo un recuerdo, es un homenaje a esos tiempos, a esas manos, y a esos sabores que no deberían desaparecer. 10. Sopa de fideo aguada. En aquellos tiempos, cuando la alacena empezaba a quedarse vacía y el dinero no alcanzaba para más, había un guiso que nunca fallaba, la sopa de fideo aguada. No era un lujo, no era algo especial. Era lo que había, pero también era lo que resolvía. Con eso, simplemente con eso, se sacaba adelante la comida del día. Los abuelitos no cocinaban al apuro, todo tenía su maña. El fideo se ponía en la olla con un poco de aceite y se doraba despacio, moviéndolo sin descanso, cuidando que no se quemara, hasta que tomaba ese color dorado que llenaba la cocina con un aroma que abría el apetito. Ese momento era clave, porque ahí empezaba todo el sabor. El jitomate se molía como se podía, muchas veces a mano, con esfuerzo, colándolo para que quedara suave. Se le ponía sal, a veces un poco de ajo, si había. Nada se desperdiciaba. Luego venía el agua, bastante, porque la sopa tenía que rendir, tenía que alcanzar para todos. Y aun siendo aguada, nunca quedaba sin sabor, porque las manos que la hacían sabían exactamente cómo lograrlo. Se servía caliente, humeante, en platos sencillos, muchas veces acompañada solo con tortillas. Y aunque no llevaba carne ni ingredientes caros, llenaba. Llenaba de verdad. Porque no solo calmaba el hambre, también daba esa sensación de tranquilidad, de que, pese a todo, había comida en la mesa. Era un guiso de todos los días, de esos que no se presumían, pero que siempre estaban ahí cuando más se necesitaban. Los niños crecían con ese sabor, repitiendo plato cuando se podía, y aprendiendo sin darse cuenta que con poco también se podía vivir. La sopa de fideo aguada no era solo comida. Era una forma de resistir, de cuidar a los tuyos, de no rendirse. En una sola olla, sencilla y gastada, se cocinaba mucho más que fideo, se cocinaba el esfuerzo de toda una generación. 9. Papas con chile y sal. Había días en los que la cocina se quedaba en silencio, no por falta de ganas, sino por falta de ingredientes. Y aún así, de ese silencio nacían platos como las papas con chile y sal, un guiso sencillo, directo, pero capaz de sostener a toda una familia. Las papas eran de lo más rendidor que se podía tener. Baratas, llenadoras y siempre fieles en los momentos difíciles. Se pelaban con calma, se cortaban en trozos grandes para que duraran más, y se ponían a cocer en una sola olla con agua y sal. No había más, pero tampoco hacía falta. El chile era el que le daba carácter. A veces seco, a veces verde, a veces molido en molcajete, lo que hubiera. Ese toque picante hacía que el plato no se sintiera vacío, que cada bocado tuviera fuerza, que el hambre se olvidara por un rato. No era un guiso que impresionara a nadie, pero cumplía con lo más importante, llenar. Se servía caliente, acompañado con tortillas, y cada quien comía en silencio o en familia, sabiendo que eso era lo que tocaba ese día. Y aunque parecía poco, rendía. Siempre rendía. Porque las manos que lo preparaban sabían exactamente cómo hacer que alcanzara para todos, sin dejar a nadie atrás. Las papas con chile y sal eran más que un platillo sencillo, eran una muestra clara de cómo se enfrentaban los días difíciles, con lo que había,
sin quejarse y siempre pensando en los demás. 8. Arroz con menudencias. En esas cocinas donde nada se tiraba y todo tenía un propósito, el arroz con menudencias ocupaba un lugar especial. No era un platillo de lujo, pero sí uno de los más inteligentes, porque aprovechaba justo aquello que muchos despreciaban, y lo convertía en algo rendidor y lleno de sabor. El arroz se lavaba y se doraba en la olla, igual que enseñaban los abuelitos, moviéndolo con paciencia hasta que cambiaba de color y empezaba a soltar ese aroma tan característico. Mientras tanto, las menudencias, hígado, molleja, corazón. Se limpiaban bien, se cortaban en trozos pequeños para que alcanzaran más, y se integraban poco a poco. No era una mezcla al azar, todo tenía su momento. Primero el dorado, luego el sazonado con jitomate o lo que hubiera, y finalmente el agua, medida con cuidado para que el arroz quedara en su punto exacto. Era una olla completa, un solo guiso que lo tenía todo, sabor, sustancia y rendimiento. El resultado era un arroz distinto, más oscuro, más intenso, con ese sabor profundo que solo daban las menudencias. No todos lo entendían, pero quienes crecieron con él sabían que era comida de verdad, de la que llenaba y daba fuerza. Se servía caliente, muchas veces como plato único, porque no hacía falta más. Cada cucharada llevaba el esfuerzo de no desperdiciar nada, de aprovechar cada ingrediente, de sacar lo mejor de lo que había. Este guiso no solo alimentaba, enseñaba. Enseñaba que incluso lo más sencillo, bien trabajado, podía convertirse en algo valioso. Y en esas ollas de antes, eso era lo que marcaba la diferencia. 7. Frijoles de la olla con todo. En las cocinas de antes, los frijoles no eran un simple acompañamiento, eran la base de todo. Siempre había una olla en el fuego, lenta, constante, casi como si nunca se apagara. De ahí salía el alimento de todos los días, el que sostenía a la familia cuando no había nada más. Los frijoles se escogían a mano, uno por uno, quitando piedritas, limpiándolos con cuidado. Luego se ponían a cocer desde temprano, con agua suficiente y tiempo, mucho tiempo. No había prisa. El fuego bajo hacía su trabajo mientras la casa seguía su ritmo. El con todo no significaba abundancia, significaba ingenio. Un pedazo pequeño de cebolla, un diente de ajo, tal vez un chile, y si había suerte, un poquito de manteca. Eso bastaba para darles ese sabor profundo, ese olor que llenaba la casa y avisaba que la comida estaba lista. Se servían caldosos o espesos, según el día, siempre calientes, siempre rendidores. Podían comerse solos, con tortilla, o acompañar lo que hubiera. Pero muchas veces, eran lo único, y aún así, cumplían. Había algo especial en esa olla de frijoles. No solo alimentaba, también daba seguridad. Saber que ahí estaban, listos, era saber que nadie se quedaría sin comer. Los frijoles de la olla no eran solo un guiso, eran constancia, eran hogar, eran esa presencia diaria que nunca fallaba, sin importar lo difícil que fuera el día. 6. Huevos en salsa. Cuando la carne simplemente no alcanzaba, había un ingrediente que nunca fallaba, el huevo. Siempre presente, siempre rendidor y capaz de transformarse en un guiso completo con muy poco. Así nacían los huevos en salsa, un platillo sencillo pero lleno de carácter. La salsa se preparaba primero, con jitomate o tomate, chile y lo básico que hubiera a la mano. Se molía, se colaba y se dejaba hervir en la olla hasta que tomaba ese punto espeso y bien sazonado. El aroma empezaba a llenar la cocina, anunciando que algo bueno estaba por salir. Después venía el momento clave, los huevos se quebraban directamente en la salsa caliente, uno por uno, con cuidado, dejando que se cocieran ahí mismo, absorbiendo todo el sabor. No había prisa, el fuego hacía lo suyo mientras la salsa los envolvía lentamente. El resultado era un guiso completo, caliente, con una salsa intensa y huevos suaves que llenaban de verdad. No hacía falta más. Con unas tortillas, el plato estaba listo para alimentar a quien fuera. Era de esos alimentos que resolvían, que aparecían justo cuando más se necesitaban. Sin complicaciones, sin excesos, pero siempre cumpliendo.
Los huevos en salsa demostraban que no se necesitaba mucho para hacer una comida completa, solo saber cómo usar lo que había, y hacerlo con ese cuidado que marcaba la diferencia en cada plato. 5. Caldo de hueso. No hacía falta tener carne para hacer un caldo con sabor, bastaban los huesos, tiempo y paciencia. El caldo de hueso era uno de esos guisos que nacían cuando parecía que ya no quedaba nada, pero aún así se lograba sacar algo caliente, sustancioso y capaz de alimentar a varios. Los huesos se lavaban bien y se ponían en la olla con agua desde temprano. El fuego era bajo, constante, dejando que poco a poco soltaran todo lo que llevaban dentro. No era algo rápido, este caldo se hacía despacio, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. A veces se le agregaba un pedazo de cebolla, ajo o alguna verdura si había, pero no siempre. Aún así, el sabor salía. Era un caldo claro, pero con fondo, con ese gusto que solo se lograba cuando se aprovechaba todo al máximo. Mientras servía, la casa se llenaba de ese olor sencillo pero reconfortante, ese que anunciaba que habría algo caliente en la mesa. Y cuando por fin estaba listo, se servía bien caliente, muchas veces acompañado con tortillas, y eso bastaba. No era abundante, no era vistoso, pero cumplía. Daba calor, llenaba, y sobre todo, demostraba que incluso de lo más simple se podía sacar algo valioso. El caldo de hueso era más que un guiso. Era una lección de aprovechar hasta lo último, de no desperdiciar nada, y de encontrar sustento incluso cuando parecía que ya no quedaba nada más. 4. Tortillas remojadas en salsa. Cuando las tortillas se hacían duras y ya nadie las quería así, no se tiraban, se transformaban. Este guiso nacía de la necesidad de aprovechar todo, de no desperdiciar ni una sola pieza. Las tortillas se partían o se dejaban enteras y se metían directo a la olla con salsa caliente, roja o verde, la que hubiera. La salsa ya venía hirviendo, bien sazonada, y ahí mismo las tortillas se ablandaban, absorbiendo todo el sabor. Poco a poco cambiaban de textura, se volvían suaves, casi deshaciéndose, pero llenas de ese gusto casero que lo hacía todo. A veces se les agregaba un poco de cebolla, tal vez un chile, pero muchas veces era solo eso, tortillas y salsa. Y aún así, alcanzaba. Se servían calientes, humeantes, y con unas cuantas tortillas extra al lado si había, se convertía en comida completa. Era un plato humilde, de esos que nacían del haber que hay, pero que terminaban resolviendo el día. No había desperdicio, no había quejas, solo la certeza de que algo caliente llegaría a la mesa. Estas tortillas remojadas no eran cualquier cosa, eran la prueba de que en esas cocinas todo tenía una segunda vida, y que con ingenio, nada se perdía. 3. Sopa de pan. El pan duro nunca se veía como algo perdido. Al contrario, se guardaba con intención, porque en cualquier momento podía convertirse en comida. Así nacía la sopa de pan, uno de esos guisos que surgían cuando ya no quedaba casi nada, pero aún así había que llenar la olla. No era una receta elegante ni vistosa, pero sí una de las más rendidoras y llenadoras que existían en esas cocinas. El pan se partía con las manos, en trozos irregulares, muchas veces ya seco, duro, de días anteriores. Se echaba directo a la olla con agua o con un poco de caldo si había, y se dejaba hervir sin prisa. Poco a poco, el pan comenzaba a ablandarse, a soltar su textura, hasta deshacerse casi por completo, formando una mezcla espesa, pesada, de esas que llenaban con solo verla. El sazón venía de lo poco que hubiera, sal, un poco de jitomate molido, tal vez ajo o cebolla si alcanzaba. No siempre llevaba lo mismo, porque dependía de lo que hubiera ese día, pero aún así lograba tener sabor. No era un sabor fuerte ni complicado, era algo más profundo, más sencillo, de esos que se sienten más de lo que se explican. Mientras servía, la olla soltaba un aroma distinto, más suave, pero igual de reconfortante. Era señal de que algo se estaba preparando, de que habría comida. Y cuando por fin estaba lista, se servía caliente, espesa, casi como atole salado, llenando el plato y dando esa sensación de abundancia, aunque en realidad hubiera salido de muy poco. No necesitaba acompañamiento, no hacía falta. Era un guiso completo por sí solo, hecho para rendir, para sostener, para quitar el hambre de verdad.
Muchas veces era lo único del día, y aún así cumplía. La sopa de pan era más que una comida, era una forma de aprovechar hasta lo último, de no dejar que nada se perdiera, de encontrar solución incluso cuando parecía que ya no había salida. En esa olla no solo se cocía pan. Se cocía la necesidad, el ingenio y la fuerza de seguir adelante con lo que hubiera. 2. Quelites guisados. No todo salía de la tienda, muchas veces, la comida venía directamente de la tierra. Los quelites eran parte de ese conocimiento que se pasaba de generación en generación, saber qué hojas servían, cuáles se podían comer, cuáles crecían en el campo sin que nadie las sembrara. Y con eso, simplemente con eso, se armaba un guiso completo. Se salía al campo, al monte, a la orilla de los caminos, y se recolectaban a mano. Verdolagas, quintoniles, lo que hubiera en temporada. Se limpiaban bien, quitando tierra y tallos duros, y se llevaban directo a la olla. No necesitaban mucho, solo agua, sal y un poco de chile para darles fuerza. Al hervirse, soltaban un aroma distinto, más natural, más de campo. No era un olor fuerte, pero sí muy particular, de esos que llenaban la cocina de una manera tranquila. Poco a poco se ablandaban, tomando ese sabor sencillo pero suficiente. A veces se les agregaba algo más, si había suerte, pero muchas veces se comían así, tal cual. Con tortillas, recién calentadas, se convertían en una comida completa, de esas que no costaban dinero, pero sí tiempo y conocimiento. No cualquiera sabía hacerlos, ni cualquiera sabía reconocerlos. Era un saber que vivía en los abuelitos, en su experiencia, en su relación con la tierra. Ellos entendían que no todo lo valioso se compraba. Los quelites guisados no eran solo alimento, eran conexión con el campo, con lo natural, con una forma de vivir donde se dependía menos del dinero y más del conocimiento. Eran prueba de que la tierra siempre daba, solo había que saber mirar. 1. Frijoles con tortilla y chile. Al final, cuando ya no había nada más que agregar, cuando la olla estaba casi vacía y no quedaba otro recurso, siempre estaban los frijoles, la tortilla y el chile. No hacía falta más. Ese era el plato más sencillo, pero también el más firme, el que nunca abandonaba la mesa. Los frijoles venían de esa misma olla que llevaba horas en el fuego, cocidos con tiempo, con calma, con ese cuidado que los hacía rendir días enteros. Se servían calientes, caldosos o espesos, según como hubieran quedado, pero siempre listos para acompañar lo que fuera o para hacerlo todo. La tortilla era el soporte, la herramienta, el complemento perfecto. Se calentaba directo al comal, inflándose un poco, suave, lista para agarrar los frijoles, para envolverlos, para hacer de cada bocado algo completo. Y el chile ponía el carácter. Podía ser verde, seco, molido o entero, pero siempre estaba ahí, dando ese toque que hacía que el plato no se sintiera vacío. No era una comida de ocasión, era de todos los días. Era lo que había en la mañana, en la tarde o en la noche. Y aún así, nunca se despreciaba, porque llenaba, porque sostenía, porque cumplía. Muchos crecieron con ese plato frente a ellos, aprendiendo sin palabras que no se necesitaba más para seguir adelante. Que con lo básico se podía vivir, trabajar y salir adelante. Los frijoles con tortilla y chile no eran solo comida, eran la base de todo, la raíz de una forma de vivir donde lo importante no era lo que faltaba, sino lo que sí se tenía. En su sencillez estaba su fuerza, y en cada bocado, la historia de un México que supo resistir con lo mínimo, y aún así, nunca dejar de alimentar a los suyos.